El calor sofocante de la selva del Congo se mezclaba con el zumbido constante de los insectos, creando una atmósfera casi irreal. La vegetación espesa nos rodeaba, cada sombra parecía albergar secretos oscuros. Mi nombre es Sergio Narouque y soy un zoólogo con una obsesión por desentrañar los misterios de criaturas que la ciencia convencional rechaza. Junto a mí, se encontraban mis colegas científicos, María y Marcelo, dos soldados, Jaime y Robert, y nuestro guía local, Mwamba. Desde el primer paso en la selva, la sensación de ser observados era ineludible. Los rumores sobre un guardián de los baobabs habían llegado a nuestros oídos a través de las tribus locales, sus voces teñidas de miedo reverencial. Se decía que la criatura, una vez chamán de la tribu, había sido maldecida para proteger eternamente la selva de los intrusos. El viaje hasta este lugar había sido arduo. Viajamos primero en todoterreno por caminos embarrados y luego a pie a través de la densa vegetación. El sol, implacable, parecía acabar con nuestra energía a cada paso. Los sonidos de la selva, que al principio eran un mero telón de fondo, comenzaron a resonar con mayor intensidad en nuestra mente. Había algo inquietante en la forma en que las aves cesaban de cantar repentinamente o como las ramas crujían bajo el peso de algo desconocido. El primer campamento abandonado que encontramos fue un presagio de lo que vendría. Las tiendas rasgadas y las manchas rojas secas hablaban de una lucha desesperada. Los árboles cercanos presentaban marcas de garras, y no de cualquier tipo, sino de una criatura de tamaño colosal. La evidencia de una fuerza brutal empezó a erosionar nuestro escepticismo inicial. «Esto no parece obra de animales», dijo Marcelo temblando mientras examinaba las marcas en los árboles. María, siempre la más racional del grupo, intentó encontrar una explicación lógica, pero incluso ella estaba empezando a dudar. Decidimos continuar, aunque la inquietud crecía. Cada crujido, cada sombra que se movía con el viento, parecía el preaviso de algo más peligroso. Mwamba, nuestro guía, parecía especialmente nervioso. Susurrando en su lengua nativa, oraciones rápidas, nos hacía ver que no se sentía cómodo. Nos habló en voz baja sobre el guardián del baobab, describiendo con detalle cómo la criatura protegía su territorio durante la luna llena. Era un relato que provocaba escalofríos, incluso a la luz del día. La noche cayó rápida y pesada. Alrededor de nuestra fogata, las sombras danzaban proyectadas por las llamas vacilantes. Un silencio sepulcral se había asentado sobre la selva, roto solo por el ocasional grito lejano de algún animal. El ambiente era opresivo. Alrededor del fuego, nuestros rostros estaban iluminados por la luz titilante, mientras compartíamos historias para mantener el miedo a raya. Fue entonces cuando un grito extraño resonó en la oscuridad, un alarido de pánico puro que nos dejó congelados. Los soldados cogieron sus armas, pero la incertidumbre se reflejaba en sus ojos. Nos agrupamos cerca del fuego, intentando convencernos de que estábamos seguros. «¿Qué ha sido eso?», susurró María con sus ojos abiertos de par en par por el miedo. «Nada bueno», respondió Jaime con su arma lista en sus manos firmes. Intenté mantener la calma, pero el miedo se filtraba en cada rincón de mi mente. De repente, la selva estalló en caos. Algo invisible y feroz embistió nuestro campamento, derribando equipos y sacudiendo nuestras almas. Los soldados dispararon a ciegas, pero sus balas parecían no encontrar un blanco. El sonido de las armas de fuego era ensordecedor, pero más estremecedor era el rugido gutural que respondía desde la oscuridad. Era como si la selva misma hubiera cobrado vida y estuviera decidida a expulsarnos. En la confusión, Mwamba fue arrastrado hacia la oscuridad, su grito desgarrador se desvaneció rápidamente, dejándonos con un silencio espeluznante. Intenté alcanzarlo, pero fue inútil. El miedo y la desesperación nos inundaron. Nos miramos unos a otros sabiendo que, si no actuábamos rápido, correríamos la misma suerte. Con el pánico creciendo, nos refugiamos en el baobab más cercano, un coloso con un tronco hueco que ofrecía protección temporal. El interior era un refugio sombrío. La oscuridad era total y la atmósfera opresiva. Al encender nuestras linternas, descubrimos huesos humanos y restos de equipos antiguos. El miedo comenzó a calar en nuestra determinación científica. «¿Qué es esto?», susurró Marcelo mientras recogía una calavera humana cubierta de musgo.
Era como si hubiéramos entrado en una tumba antigua y cualquier ruido externo hacía eco en nuestra prisión improvisada. Rebusqué entre los restos hasta encontrar un cuaderno de campo para investigar lo sucedido a nuestros predecesores para poder evitar su trágico final. Encontré uno, algo desgastado y rasgado por varias partes, por lo que algunas anotaciones estaban incompletas. La investigación inicial se parecía a los estudios previos que habíamos realizado nosotros mismos. Detallaban la historia del guardián, un ser vengativo que demandaba sacrificios humanos para calmar su furia. Sin embargo, ellos habían llegado más allá. Al parecer, esa criatura era el chamán que había vendido su alma para proteger la selva de los invasores, teniendo poder suficiente para hacer desaparecer a quien considerara una amenaza. Cada página era un testimonio de desesperación y pánico. Las anotaciones finales eran caóticas, escritas con una letra temblorosa que reflejaba el pánico del autor. Había dibujos también, representaciones grotescas de la criatura, un ser mitad hombre, mitad bestia, con ojos rojos brillantes y garras afiladas. «No podemos quedarnos aquí», dijo María, su voz convertida en un susurro, «tenemos que encontrar una manera de salir». «¿Y a dónde iremos?», replicó Robert pálido, «la selva podría estar llena de esas cosas». Sabíamos que no teníamos muchas opciones. La criatura estaba ahí fuera, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. Pero quedarse en el baobab no era una opción. Teníamos que ser valientes, encontrar una manera de vencer al guardián o encontrar una manera de escapar. Con el cuaderno de investigación en la mano, comenzamos a planear nuestro próximo movimiento. La noche era larga, llena de susurros y crujidos que nos mantenían en vilo. Pero sabíamos que el amanecer no traería alivio. La selva del Congo guardaba sus secretos celosamente. María y Marcelo leían las anotaciones de los exploradores frenéticamente, intentando descifrar los rituales descritos en sus páginas. Cada minuto dentro del baobab se sentía como una eternidad, y cada crujido de la madera nos hacía saltar. La criatura no se había ido. Podíamos escuchar sus movimientos fuera del árbol, su respiración pesada y sus garras rascando la corteza del baobab cada poco tiempo. El miedo se transformaba en desesperación. El cuaderno mencionaba un ritual específico para apaciguar al guardián, pero los ingredientes eran difíciles de conseguir en nuestra situación. «Pone que se necesita un alma humana para aplacar al guardián», dijo María confusa. Nos miramos en silencio, tratando de entender lo que eso significaba. «Primero necesitamos reunir los ingredientes que sí conocemos», traté de calmar los ánimos, «y para eso necesitamos salir de aquí». Como hacía bastante rato que la criatura no daba señales de vida, supuse que estaría merodeando alejada de donde estábamos. Así que salimos de nuestro escondite con cuidado y empezamos a investigar la zona para conseguir los ingredientes necesarios para el ritual. Con los recursos limitados que teníamos, improvisamos lo mejor que pudimos. Cuando pudimos encontrar la mezcla de hojas consideradas sagradas que mencionaban y algunos elementos más, nos reunimos junto al baobab y usando un yesquero encendimos un pequeño fuego frente al tronco hueco del árbol. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente aún más siniestro. María comenzó a recitar el canto ancestral en la lengua nativa descrito en las anotaciones, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza y seguridad con cada palabra. La melodía era extraña, casi hipnótica, y resonaba con una energía que parecía vibrar a través del propio tronco del baobab. Situados alrededor del círculo improvisado, nuestros rostros eran una mezcla de miedo y determinación. Podíamos sentir la presencia del guardián acercándose al árbol, una sombra inmensa con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Cuando por fin la luz de la hoguera la iluminó pudimos ver sus temibles rasgos. La criatura era mitad hombre, mitad bestia, una aberración de la naturaleza con garras afiladas y una presencia demoníaca que nos dejaba sin aliento. El ritual alcanzó su clímax cuando se recitaban las últimas palabras del canto. La escena fue de una intensidad inigualable. La figura del guardián, gigante y estremecedora, se movía con una gracia letal. Sus ojos rojos no perdían detalle de nuestro grupo, observando cada movimiento con una inteligencia que solo podía describirse como maligna. Era como si entendiera exactamente lo que estábamos haciendo y lo aprobaba el sacrificio con aceptación. Sin embargo, cuando el cántico se detuvo,
se abalanzó sobre nosotros. Fue entonces cuando Jaime se interpuso en su camino y se comunicó con el ser con voz profunda: «Llévame a mí». Nos quedamos sorprendidos, entendiendo de repente el significado del alma humana que era necesaria para completar el ritual. El ser se detuvo y miró a nuestro compañero evaluándolo. El guardián finalmente tomó a Jaime, y el soldado mantuvo la calma, susurrando palabras que no pudimos escuchar. Era su forma de despedirse, su último acto de valentía. La criatura lo levantó con una facilidad pasmosa y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. María cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras los demás nos apoyábamos los unos en los otros, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. La atmósfera frente al baobab era diferente, menos opresiva, como si el acto hubiera apaciguado temporalmente a la bestia. Pero la pérdida de Jaime pesaba sobre nosotros, recordándonos la fragilidad de la vida y la brutalidad del mundo en el que nos encontrábamos. La noche se volvió lenta y dolorosa. Nos mantuvimos cerca del fuego, con palabras de consuelo y prometiendo sobrevivir. Sabíamos que teníamos que salir de allí al amanecer, pero por ahora, solo podíamos esperar y tratar de descansar, aunque el sueño fuera una tarea imposible con la escena escalofriante todavía fresca en nuestras mentes. Con cada minuto que pasaba, la amenaza del guardián parecía desvanecerse, pero la selva misma seguía siendo un enemigo. No podíamos olvidar que estábamos en su territorio y cualquier error podría desencadenar su furia nuevamente. Nos aferramos a la esperanza de que el ritual hubiera sido suficiente, de que el sacrificio de nuestro amigo no hubiera sido en vano. Por fin, la primera luz del amanecer se filtró a través de las ramas del baobab, trayendo consigo una sensación de alivio y agotamiento. Las heridas físicas eran menores comparadas con el trauma psicológico que llevábamos. El aire fresco de la mañana nos recibió, un contraste doloroso con la atmósfera opresiva dentro del árbol. Las primeras luces del día coloreaban la selva con tonos suaves, casi engañosamente pacíficos. Sin embargo, sabíamos que la calma era solo superficial. La selva, que una vez nos pareció un desafío emocionante, ahora era un lugar estremecedor. Avanzamos lentamente hacia el campamento base. Cada paso era una lucha contra el miedo que aún nos paralizaba. El camino de regreso estaba plagado de obstáculos, tanto físicos como psicológicos. Cada crujido de las ramas, cada sombra que se movía con el viento, nos hacía saltar y buscar refugio, como si el guardián pudiera aparecer en cualquier momento. Al llegar al campamento base, el panorama fue desconcertante. Nos encontramos con un grupo de rescatistas que habían recibido nuestras señales de emergencia antes de que la situación se descontrolara. Sus rostros mostraban sorpresa y pavor al escuchar nuestra historia. Nos rodearon rápidamente, brindándonos agua y primeros auxilios, pero sus ojos revelaban miedo. Sin embargo, ninguno de ellos dudó de nuestra palabra. Las marcas en nuestro cuerpo y el cuaderno de investigación encontrado en el baobab eran pruebas de nuestra experiencia. Narrar nuestra historia fue como revivir cada momento estremecedor. Les hablamos del guardián, de los rituales y de la pérdida de Jaime. Cada detalle parecía extraído de una pesadilla, pero sabíamos que era crucial compartirlo. Mientras hablábamos, el miedo en los rostros de los rescatistas se transformaba en respeto. El viaje de regreso a la civilización fue silencioso. Exhaustos y abatidos, apenas hablábamos. La selva quedaba atrás, pero su sombra permanecía con nosotros. El bullicio de la ciudad, el ruido de los coches y las voces de la gente parecían irreales, como un sueño lejano. Juramos no volver jamás a ese lugar maldita. La historia del guardián del baobab sería nuestra advertencia para otros, una historia que contaría la realidad de lo desconocido, de los misterios que se esconden en los rincones más oscuros del mundo. Presentamos el cuaderno del baobab a las autoridades y aunque muchos lo recibieron con escepticismo, alegando que el suceso fue provocado seguidamente por un gran depredador, los que conocían la selva sabían que había más verdad en nuestras palabras de lo que querían admitir. Sin embargo, mientras abandonamos la selva, no pude evitar mirar hacia atrás. Permanecía en silencio, vigilante, como si estuviera esperando la próxima luna llena para desatar nuevamente a su guardián. Una parte de mí sabía que, a pesar de nuestro sacrificio, la oscuridad de ese lugar nunca sería completamente apaciguada.
La sensación de ser observados, la presión de algo antiguo y malévolo, seguía presente. Con el corazón en un puño y el alma marcada, dejamos atrás la selva del Congo. La leyenda del guardián del Baobab viviría en nuestras pesadillas, recordándonos constantemente los límites de la comprensión humana y el precio de la curiosidad. Cada noche, al cerrar los ojos, veo los ojos rojos del guardián, recordando su furia y su hambre insaciable por proteger su territorio. El guardián del Baobab no solo nos mostró la ferocidad de la naturaleza, sino también la oscuridad que puede residir en el corazón de los hombres. Una advertencia eterna para aquellos que osen desafiar los misterios más antiguos y temidos de nuestro mundo. Cada vez que contamos nuestra historia, esperamos que sirva como un aviso, recordando que hay cosas que es mejor dejar en paz. La selva del Congo, con su espesura impenetrable y sus secretos inconfesables, seguía esperando a su próxima víctima. Y el guardián, en su eterna vigilia, aguardaba la próxima luna llena para reclamar lo que consideraba suyo. En lo profundo de la noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, sabíamos que nuestra historia no era el final. Solo habíamos arañado la superficie espeluznante que acechaba en esos rincones oscuros y, aunque habíamos sobrevivido, nunca estaríamos realmente libres del guardián del Baobab. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.